Cordial saludo. A continuación voy a presentar la fase 4, conclusión del curso Cultura Política. Mi nombre es Juan Carlos Marín Díaz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Bueno, la temática elegida para desarrollar durante todo el curso fueron las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en Bogotá en el año 2011. Entonces voy a ir respondiendo cada una de las preguntas que propone la guía. Entonces, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Básicamente, en el momento de elegir la temática, consideré tres aspectos. Uno, que estas protestas ocurridas en ese periodo histórico generaron la reivindicación de las protestas estudiantiles en Colombia. Digamos que son protestas que estuvieron marcadas por el éxito porque lograron su principal objetivo, que era derogar el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Que es el segundo punto. Y tercero, por la situación actual que vivía el país en el momento en que seleccioné la temática y que tenía que ver con las protestas que tuvieron lugar aquí en el país, finalizando el año 2019 y empezando el año 2020, y que pues más adelante vamos a ver cuáles fueron sus detonantes. ¿Cómo se relaciona las protestas estudiantiles con la participación política y la democracia en Colombia? Pues la relación es total. Las protestas estudiantiles son un mecanismo de participación política legítimo, pese pues a su carácter, digámoslo, revolucionario o subversivo, de alguna manera. Eso no quita la legitimidad que tiene como un mecanismo de acción política y una forma de ejercer democracia por parte pues, de los habitantes, y en este caso pues concentrado en los estudiantes. Tanto así pues que resultó en la derogación de un proyecto de ley, y pues cuando el pueblo tiene la capacidad de participar en la política de un país, pues sin duda está ejerciendo la democracia. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes? Para el caso de las protestas estudiantiles de Bogotá en el año 2011, pues los actores principales sin duda alguna fueron los estudiantes y los maestros, con una connotación especial, y es que se vincularon otros sectores como fueron los padres de familia y por supuesto pues el Estado colombiano como la parte antagonista, ¿no? Las protestas nacen contra políticas que quería implementar el Estado colombiano. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas estudiantiles. Como les decía, el año 2011 marca un hito en la forma de protestar en Colombia, y pues más específicamente de las protestas estudiantiles. ¿Por qué? Primero, pues porque logró la integración de varios sectores. A pesar de que las marchas estuvieron concentradas y representadas mayoritariamente por estudiantes, poco a poco se fueron vinculando otros sectores como algunos gremios sindicales, como les mencioné ahorita, los padres de familia, ¿sí? Maestros, etcétera, lo que desembocó en una mayor acogida y una mayor fuerza de la voz de estos protestantes. Adicionalmente, en este periodo histórico hubo un respaldo de la opinión pública. ¿Por qué? Porque hubo un carácter pacífico en las protestas. Como les decía al comienzo de la presentación, estas protestas marcan una forma o son un hito, porque cambian la forma de ver las protestas estudiantiles en el país, que hasta antes de ese periodo pues tenían una connotación de subversivas, de ser guerrilleras o de ser terroristas. Entonces el periodo histórico elegido del año 2011 vamos a ver que tiene una gran importancia, una gran influencia en el éxito de estas protestas, además del contexto histórico que además se vivía no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Se seleccionó Bogotá a pesar de que las protestas tuvieron cabida en todo el país, porque Bogotá fue el epicentro, ¿sí? En Bogotá, más específicamente en la Universidad Nacional, nace el MANE, que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en cabeza de unos estudiantes de la Universidad Nacional y de unos profesores que, digamos, tuvieron todo el liderazgo en la organización de las marchas estudiantiles. Adicionalmente, es en Bogotá donde se reúnen o se convocan estudiantes de diversas ciudades del país, algunos inclusive llegaron desde Cali,
y se congregaron en la ciudad de Bogotá para pues finalmente llegar en algunos días específicos a la Plaza de Bolívar y pues a estos lugares que son típicos para la realización de las protestas. Entonces la Universidad Nacional sin duda alguna fue el epicentro de las marchas estudiantiles del año 2011, por eso se seleccionó Bogotá. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la protesta estudiantil? Entonces, como les decía, el año 2011 fue muy importante porque pues, convergieron bastantes situaciones que favorecieron el éxito de las protestas. Lo primero es que finalizando el año 2010, pues nace el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, que tenía varios puntos que afectaban pues, principalmente a la comunidad estudiantil. Algunos de esos puntos fueron el tema de que el gobierno pretendía cambiarle el concepto no lucrativo a la educación con el fin de aumentar cobertura, ¿sí? Entonces pretendía, digámoslo de alguna manera, cambiar ese concepto de la educación no lucrativo a una característica un poco más comercial, digámoslo así. Eso afectaría, pues por supuesto, la calidad académica, el hecho de convertir la educación en un negocio o en una empresa, afectaría pues directamente la calidad académica. Esto pues para evadir, digámoslo, como lo planteaban los estudiantes, su responsabilidad para financiar la educación, que la educación fuera pública y gratuita. Entonces el Estado buscó otros mecanismos para poder apoyar o para poder aumentar la cobertura y enfrentar la crisis financiera que sufría la educación en ese momento. Y otro de los puntos que peleaban los estudiantes contra esta reforma era el de recuperar la independencia académica, ¿sí? El Estado también, entre líneas, en esta reforma pretendía controlar un poco y limitar la libertad académica y la libertad de cátedra de las instituciones, ¿sí? Otro hecho o otro contexto histórico que afectó o que favoreció el desarrollo de las protestas fue el cambio de gobierno. En el año 2010 sale de la presidencia Álvaro Uribe Vélez y entra al gobierno Santos con un poco más de apertura, un poco más de diálogo y de, digámoslo, de permiso a que surgieran este tipo de movimientos de protesta. Eso fue pues aprovechado, muy bien aprovechado por la comunidad estudiantil e impulsó las protestas. En el gobierno de Álvaro Uribe las protestas se caracterizaron por una fuerte represión policial y digamos, como les decía al comienzo de la presentación, una estigmatización hacia la protesta estudiantil como un movimiento guerrillero, un movimiento subversivo, y pues digamos que esa calificación lograba aprobar la represión policial. Con la llegada del gobierno Santos se facilitó un poco que se dieran estas protestas. Otro hecho histórico de gran importancia y que favoreció las protestas fue el hecho de que Santos entró de inmediato en su primer periodo con las firmas de los tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio fueron muy mal vistos por la comunidad colombiana, sobre todo por los pequeños empresarios, por los productores primarios, y estos gremios, al ver la fuerza que iba cogiendo la protesta estudiantil del 2011, se vincularon y le dieron también mayor fuerza a las protestas. Y finalmente, otro hecho histórico que favoreció las protestas, sin duda alguna, fue la situación que se estaba dando en Chile precisamente en el año 2011. Allá las protestas estudiantiles fueron de magnitudes gigantescas. Chile estaba sufriendo, pues digámoslo, una crisis en donde toda la población desaprobaba su sistema neoliberal, el tema de la salud, el modelo de educación privatizada, el modelo de pensiones, que entre otras cosas pues Colombia ha ido como copiando ese modelo, que es parte pues de la crítica de las protestas actuales, que ahorita hablaremos un poquito de eso, pero esa situación que se estaba presentando en Chile también fue importante para motivar o para alentar el desarrollo de las protestas estudiantiles aquí en Colombia. ¿Cuál es el contexto actual de las protestas estudiantiles en Bogotá o en Colombia en la actualidad? Entonces, como les decía, este fue uno de los aspectos que más me motivó a elegir esta temática y a desarrollarla durante el curso, porque a finales del año pasado, específicamente el 21 de noviembre,
se convocó en Colombia una de las protestas, diría yo, más significativas de los últimos tiempos en el país, el famoso 21N. Esta reforma nace contra una serie de políticas que viene implementando el nuevo gobierno Duque, que incluyen una reforma laboral que busca aumentar la edad de pensión de los beneficiarios, una reforma laboral y una reforma pensional. La pensional, pues aumentar la edad de los pensionados, también pues tiene una connotación de eliminar el fondo de pensiones público, Colpensiones, y darle mayor fuerza a los privados, una reforma laboral que incluya propuestas como por ejemplo la permisión del trabajo por horas, ¿sí? Entre otras, una reforma tributaria, digámoslo disfrazada con otro nombre, pero pues que en términos generales es una reforma tributaria que lo que buscaba o lo que busca, pues porque todavía está ahí en el tintero, es aumentar el número de productos gravados o incluso aumentar el porcentaje del IVA. La muerte de un estudiante que se da en el marco de estas protestas, el caso de Dylan, que fue pues asesinado por una bomba aturdidora del SMAT, y cosa que conmovió al país y que de hecho impulsó muchísimo más las protestas. Un miedo, digo yo, por parte del gobierno que se manifestó, por ejemplo, en la instauración de un toque de queda que no pasaba desde los años 70, y que generó más, digámoslo, más pánico en la población, pero también un nuevo despertar y una nueva forma más simbólica de protestar, como fue el tema de los cacerolazos que pues sonaron por toda América Latina. También algunos atropellos por parte del gobierno, como allanamientos a estudiantes y artistas unos días antes de la protesta para pues, deslegitimarlos. La muerte incontrolada de líderes sociales, que este año cobraba prácticamente la vida de un líder social a diario. Y finalmente el incumplimiento de los acuerdos de paz, ¿sí? Que se han, pues, digámoslo, enmarcado más durante este gobierno. Toda esta serie de hechos, denominadas también como el paquetazo de Duque, son los incentivos de las protestas que nacieron a finales del año pasado y que en mi opinión solamente fueron mermadas por la situación actual de salud a nivel mundial, por el tema de la pandemia, que de no haberse presentado muy seguramente estaríamos hablando de una segunda etapa o de un año también revolucionario para el tema de las protestas, no solo estudiantiles, sino la protesta civil en Colombia. Finalmente, y pues a manera de conclusión, ¿cuál es el concepto o cuál es la relación de las protestas estudiantiles con el concepto de cultura política? Lo dejo a manera de conclusión porque pienso que es todo, ¿sí? Este curso pues me permitió comprender que la cultura política es la forma de analizar las motivaciones o las razones que tiene el accionar político de un pueblo, ¿cierto? ¿Por qué cultura? Porque está fundamentado, este accionar político está fundamentado en sus valores, en sus creencias, en sus actitudes, que se forjan a lo largo de una historia y que están enmarcadas pues, de una manera muy importante por el contexto que se esté viviendo en el momento en el que surgen. Como lo vemos a lo largo pues, de la presentación, es el contexto histórico que se vive en el 2011 el que facilita que las protestas se den y que tengan el éxito que redunda en la derogación de un proyecto de ley. Es un proceso en el que juega un rol muy importante, por ejemplo, las comunicaciones. En el año 2011, parte del éxito de la convocatoria de estas protestas radicó en la utilización de las redes sociales, ¿sí? Hoy en día vemos eso aún más fortalecido. Hoy en día es muy difícil censurar la información, censurar la prensa. La libertad de expresión está mucho menos coartada porque tenemos el acceso a la tecnología de la información. También hay una relación directa con la cultura política porque es un proceso dinámico. No es, digámoslo, estoica la forma de protestar a lo largo del tiempo. Las protestas en la antigüedad estaban muy marcadas por la violencia, sumaban miles de muertos para poder lograr los objetivos o para poder lograr los derechos. En el ejemplo del 2011 vimos como un acto pacífico
logró el cometido de la protesta, que era derogar el proyecto de ley. Y como acto pacífico entendemos la forma de protestar que se presentó en el momento, como fueron abrazatones, besatones, vinculación de padres de familia, y en el contexto actual que estábamos viviendo, por ejemplo, un cacerolazo. En conclusión, pues la cultura política de una nación es la forma en la que sus habitantes ejercen la democracia. Mil gracias.